Cuatro preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesús en un momento crucial de su vida. Ahora, ustedes, si han notado, y espero que la mayoría se ha dado cuenta, que el Evangelio de San Juan nos relata la vida del Señor Jesucristo desde el primer capítulo hasta el 11, nos relata los 3 años de ministerio. Pero del 12 en adelante hasta el final, solamente en una semana se describe la vida de Jesucristo. O sea, la última semana está desde el capítulo 12 hasta el final del Evangelio de San Juan. ¿Por qué? La razón es que cuando Cristo resucitó a Lázaro, los fariseos ya no podían aguantar más. Dijeron, tenemos que matar a este hombre, tenemos que deshacernos de él. Y es desde allí, desde ese momento, que ellos hacen todo para prenderle y quitarle la vida. Entonces, en ese momento en que los discípulos están hablando con el Señor Jesucristo en una forma muy amena, en compañerismo, le hacen 4 preguntas que quiero que esta noche las miremos. Ahora, ustedes pueden imaginarse el ambiente que estaban ellos respirando. Yo creo que todos ustedes han estado en un funeral, y en un funeral uno se pregunta, se hace muchas preguntas, la mente se traslada al más allá, y uno pregunta, ¿qué pasaría con esa persona? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Bueno, más o menos esto es lo que le hacen, estas son las preguntas que le hacen al Señor Jesús. La primera quiero que la veamos en el capítulo 13, versículo 36 en adelante. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Es la primera pregunta que le hace en este momento los discípulos a Cristo, y ya podemos nosotros imaginar que fue Pedro el que rompió el hielo. Por supuesto, él era el primero que estaba listo a preguntar, y su temperamento era así. Noten también que el Señor Jesucristo no le contesta inmediatamente a la pregunta. Solamente le dice que ahora no le puede seguir, pero no le contestó a dónde vas. Sin embargo, más adelante comienza a contestarle. Y como Dios soberano, Señor Jesús, porque era Dios encarnado aquí, conocía el futuro, conocía el presente, conocía todo, Él es omnisciente. Y en su sabiduría sabía todo lo que Pedro iba a hacer. Por eso dijo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Él sabía todo. Entonces, Pedro se queda esperando la respuesta. Y el Señor no se la dice hasta que entramos al capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Y aquí comienza a contestarle la pregunta a Pedro. Le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho
voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí le contesta la pregunta a Pedro. Le dice, me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero pareciera que hay una contradicción en todo lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Y ustedes saben que la Biblia jamás se contradice. Cuando usted encuentra una contradicción es porque hay una verdad escondida detrás de esa contradicción. Le dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hay muchas moradas, ¿por qué se iba a preparar moradas si hay muchas? No solo eso, le dice, no solo que hay muchas moradas, sino que también las va a preparar. ¿Acaso es que esas moradas eran muy frías? Tenía que ir a colocarles calefacción. O sería que eran muy calientes, hay que colocarles aire acondicionado. ¿Por qué razón el Señor Jesús le está diciendo a Pedro que va a preparar lugar y luego le dice que va a preparar? ¿Qué es lo que va a preparar si ya están allá las moradas preparadas? Si el Padre tiene muchas moradas. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pareciera una contradicción? En una ocasión Dios me dio el privilegio de ir a Bruselas. Estuve en la ciudad a Bélgica, estuve en la ciudad de Bruselas con una de mis hijas que vivía allí. Y para mí no fue problema ir, a pesar de que allí hablan el francés y el neerlandés, y yo no sé nada ni de francés ni de neerlandés. Pero yo iba confiado. ¿Por qué? Porque allí estaba mi hija, que me iba a recibir. Así que no tenía mucha preocupación. Sí, llegué allá y precisamente me recibió y todo fue muy lindo. ¿Cuál era la razón que Jesús decía que iba a preparar lugar para ellos? Muy sencillo. Jesús quiere, el Señor, que nosotros le conozcamos aquí sobre la tierra. Él no quiere que usted tenga una religión ni un credo. Él quiere que tú tengas una relación personal con Él. Si eso es verdad, el cielo está preparado para ti, porque allí está el amigo más bello que hay sobre la tierra, la persona más amada de nuestra alma. Allí está todo lo que nosotros anhelamos aquí sobre la tierra. Allí está la persona que más nos ama, la persona que ha hecho todo por nosotros, de manera que esa es la forma en que Jesús fue a preparar la morada. Él está ya no solamente como la persona que más nos ama, sino dice Romanos que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¡Qué hermoso! En todo esto aparece otro de los discípulos que nosotros lo llamamos el incrédulo, Tomás. Y Tomás le sale con otra pregunta muy interesante al Señor. Le dice, bueno, Señor, tú nos estás diciendo que Pedro le está diciendo que nos muestre a dónde vas. Y tú nos estás diciendo que ya saben a dónde voy y saben el camino. Pero si ni siquiera sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Ni siquiera sabemos a dónde vas. Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y veamos la inmensa riqueza que tienen estas tres verdades. La primera que Jesús dice es, yo soy el camino. El camino hacia el cielo no es una teoría, no es una religión, no es un credo, es una persona. Y en ese camino hacia el cielo hay un puente. Nosotros tenemos, todos nosotros, y la gente que está afuera, tienen que atravesar el río de la muerte.
Y Jesús construyó un puente en este río. Para los que creemos en Él. Pero ese puente tenía que ser hecho de los mejores materiales. Porque el peso de nuestro pecado, el peso de todo lo que nosotros hicimos, solamente ese puente puede resistirlo. Y ese puente tenía que estar compuesto de dos materiales, del material humano y del material divino. De ahí que nosotros tenemos que todos los días decir que Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. El estribo de este lado del puente era construido de la naturaleza humana. Jesús sintió hambre como cualquiera de nosotros, sintió sed, tuvo sueño, tuvo las mismas dificultades de nosotros, por eso nos entiende, solamente que jamás hizo pecado. Pero este estribo del puente estaba construido de la naturaleza humana, era totalmente humano, sentía el dolor que nosotros sentimos. No sé cómo pudo aguantar la cruz, solamente porque tenía las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero este estribo, solamente si podía pasar la prueba de nunca pecar, siendo humano, podía aguantar el peso de nuestra maldad. Y en este momento yo quiero que ustedes se trasladen hasta la cruz y se pongan en los zapatos del Señor Jesús o en el lugar de Cristo. Ustedes aguantarían que aquella persona a quien le hizo tanto bien, aquella persona a quien sanó, aquella persona a quien consoló, le gritara, crucifícale. Pueden imaginarse quién estaba colocando esas palabras en esas personas. Nuestro enemigo, el enemigo de Dios. Porque él quería que Jesús pecara. A lo mejor no tenía tanto interés en quitarle la vida. Porque si él pecaba, sacrificio no servía para nada. Y para poder aguantar el peso de nuestra salvación, de salvarnos de darnos la vida eterna, tenía que jamás, ni siquiera sentir dolor, ni siquiera sentir enojo por aquella persona que le estaba gritando, crucifícale. ¿Se pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar cuando él dice al Padre, Padre, perdónales? No había ni una señal de rencor en su vida. Eso no lo puedo yo experimentar. ¿Cómo es que una persona a quien le he hecho tanto bien, después quiera ultrajarme? Impresionante. Pero también tenemos el otro estribo del puente, que era verdadero Dios, verdadero Dios. Como Dios, en este Evangelio de San Juan lo vemos convirtiendo el agua en vino, lo vemos haciendo cantidad de milagros, resucitando muertos, mostrando todas las señales como Dios. Fueron señales especialmente para Jesús. Eran sus señales de que era el Mesías. Vendría haciendo esos milagros, tanto que cuando Juan el Bautista le preguntó, si tú eres el Mesías o esperamos a otro, le dijo a los discípulos de Juan, diles que hago milagros, que resucito muertos, que predico el Evangelio a los pobres y que levanto a los paralíticos. Eran las señales, era la cédula de identidad del Señor Jesús, que era verdadero Dios. Y como verdadero Dios tenía que
tomar la mano de Dios y la mano humana. Y como dice la Biblia, reconciliar al hombre consigo. Allí en la cruz, Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al hombre consigo. Luego la segunda verdad que Jesús le dice a Pedro es, yo soy el camino y la verdad. Verdad hay una sola. La verdad es eterna. Hermano, dentro de 2 horas tú no estarás en ese asiento. Dentro de 200 años no existirá este edificio. La verdad es eterna. Se dice que casi que todos los jefes fundadores de religión murieron buscando la verdad. Qué hermoso. Jesús jamás buscó la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y luego le dice, no solamente yo soy la verdad, sino la vida. Y qué hermoso. Que un día, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él viene a nuestra vida precisamente para resucitarnos, para darnos vida. Se cuenta la historia de una mujer en Alemania que ella pidió a sus parientes y a sus conocidos que cuando ella muriera le hicieran un sepulcro a 7 metros de profundidad y le hicieran allí una tumba con los mejores materiales que pudieran existir sobre la tierra. Y como ustedes saben, los alemanes producen los mejores materiales, lo hicieron para concederle el anhelo a aquella mujer. Y así fue como le hicieron esa tumba allá en el fondo de la tierra. Le hicieron con los mejores materiales, la taparon. Pasaron los años y allí en el sepulcro quedó una semillita. Y todos ustedes saben que una semilla que recibe humedad, al reventar, no le importa qué material haya. Y allí mismo donde escribieron sobre la tumba, esta tumba nunca se abrirá. Allá sale un árbol y rompe aquella tumba. A Jesús le colocaron el anillo del emperador romano. Le colocaron soldados. Le encerraron. Hicieron todo para detenerle. ¿Por qué salió? ¿Por qué nosotros no salimos de la tumba y así? Porque Él jamás tuvo pecado. Y la tumba nos detiene porque hemos pecado. Y la prueba de que su sacrificio fue acepto delante de Dios es que la tumba no le encerró. Salió de la tumba. Porque la vida tiene más poder que la muerte. A pesar de que a Él le crucificaron en un lugar que se llama la calavera, que significa muerte, de allí surgió la vida para todos nosotros. ¡Qué hermoso! Es nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es todo lo que podamos decir de Él. Y después aparece otro de los discípulos, un personaje de los cuales yo les tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo a la persona que mientras estamos hablando se queda callada y nos observa y casi no habla. Si usted escudriña el Evangelio de San Juan y los Evangelios, usted no encuentra que Felipe intervenga solamente en esta ocasión. Por eso le digo, le tengo mucho miedo a las personas calladas,
porque lo están observando a uno, están analizándolo, son por naturaleza psicólogos. Están pensando en lo que uno está diciendo, analizándolo. Y la pregunta de Felipe es la pregunta que nos hace el mundo entero, especialmente los jóvenes. Los jóvenes no quieren hoy que los engañen, quieren autenticidad, quieren verdad. Es así como Felipe le dice, Señor, muéstreme a Dios y me basta. Está bien que Pedro está preguntando a dónde vas y Tomás está preguntando el camino. Pero si tú me dices, si me muestra a Dios, ya todas mis preguntas están contestadas. Luego aparece otro de los discípulos y con este termino. Y es Judas, no el Iscariote. En el versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Qué te pasó, Señor? Si tú eras tan amable con toda la gente, los niños quería que estuvieran al pie a tu lado, consolaba a las viudas, eras tan amable, querías a todo el mundo. ¿Y cómo es que dice que ahora no te vas a manifestar al mundo? ¿Qué te pasó, Señor? ¿Qué te hizo cambiar de idea? ¿Qué pasó en tu vida, Señor? Cuéntame. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué es que no se va a manifestar al mundo? Y el Señor le dice, no me manifiesto al mundo, porque me voy a manifestar a ustedes. Y ustedes serán la manifestación de Dios al mundo. Hermano, cuando tú no tienes una mirada para una persona, una mirada de cariño, tú le estás quitando los ojos a Dios. Cuando tú no tienes unos brazos para abrazar a alguien, consolarle, darle cariño, mostrarle que hay un Dios que le ama, Dios se queda sin brazos. Cuando tú no tienes piernas para ir a anunciar, a comunicar a otros este mensaje glorioso de buenas nuevas, este que nos ha transformado, que nos ha dado paz, este personaje que llevamos por dentro, que nos produjo vida, este mismo que nos mostró el camino y se convirtió en el camino, este que se ha construido en el puente para que nosotros atravesemos el río de la muerte sin que seamos arrastrados por él al abismo eterno. Mientras nosotros estemos dispuestos a dejar que nos use, Dios podrá manifestarse a este mundo. Él se limitó para darle este privilegio a su iglesia y a sus hijos. Por eso en esta noche, si hay algo que les quiero decir, es que tú eres un hombre y una mujer de Dios que quiere usar para su alabanza, para su gloria. Solamente te quiero decir una cosa, no hables de ti. No hables de las personas importantes que hay en este mundo. No, hermano, a eso no nos mandó Dios. Dios nos mandó solamente a exaltar a Jesús. Dice en el Apocalipsis que los cielos y la tierra le exaltarán y que los 24 ancianos se postraron ante él y los 4 seres vivientes también y que todo el universo le adora y se postra ante él. Hermano, este es el mensaje que tenemos que entregar, es un mensaje de buenas nuevas. Es el mensaje de aquel que vino a quitar nuestras cadenas, que vino a darnos la paz, que vino a transformar nuestra vida. Es Él, es a Él a quien tenemos que amar. Es a Él con el que tenemos que quedarnos dormidos en la noche y despertar pensando en Él. Y mientras caminamos, pensar, va conmigo. ¿Por qué? ¿Porque soy bueno? No, yo no soy bueno. Porque Él hizo una salvación tan grande que no solo
camina conmigo, me ha dado entrada ante el Padre Celestial. Y como dice Hebreos, puedo entrar con entera confianza al trono de su gracia. Y mi Padre no me ve a mí, ve a Cristo en mí. Y al ver a Cristo en mí me ve perfecto, me ve santo, porque ve a Jesús en mí. Entonces puedo disfrutar de su amor, hablar con Él, saber que me oye. Y si el enemigo me muestra mis pecados, le digo que es acta, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Jesús la clavó en la cruz. Ya no existe el acta de mis pecados, ya fue clavada. Y Él desde la cruz dijo, cancelado es, consumado es. Ya toda mi maldad y mi pecado fue consumado, fue cancelado. Ya no hay nada que me impida tener comunión con Dios, disfrutar de su gracia. No porque soy bueno, sino porque Cristo fue bueno, porque cada día su sangre me limpia de todo pecado. Hermanos, Dios les bendiga.